muy fuerte y caluroso saludo a todas las personas que están participando en este curso. Yo soy Anne Margaret Wagner Nitsch y pues primero que todo les doy gracias al comité organizador de este evento por haberme contactado y haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Y también las gracias a ustedes por dedicar de su tiempo en aprender de estos temas sobre redacción y publicación científica. Yo actualmente soy editora de la revista CIMEL y a mí particularmente me gusta mucho hablar de este tema porque en realidad es la base y el fundamento de la investigación. Toda investigación que no esté fundamentada en bioética, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, en realidad no sirve de nada. Y no solo no sirve, sino que daña a muchísimas personas, daña a los participantes de las investigaciones, daña a los autores, a las instituciones, a las revistas, a los pacientes y la práctica clínica. Y no solo eso, daña también la percepción que tiene el público general de la ciencia. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a hablar de estos temas. En realidad, pues no son los únicos temas que abarca la bioética abarca muchos más temas. Sin embargo, por las aras del tiempo, ¿verdad? En estos 45 minutos yo tengo el privilegio, pues, de compartir con ustedes de este tema. Yo considero que los primeros 3 de los que vamos a hablar el día de hoy son los más importantes en el sentido de la frecuencia. Ocurre mucho plagio, publicación duplicada y autoría inadecuada, y creo que en esto es en lo que más nos vamos a enfocar. Sin embargo, también les voy a mencionar datos sobre conflictos de interés, fabricación y falsificación, además de otras recomendaciones para evitarlo. Aunque en realidad, pues lo más importante para evitar estas prácticas va a ser, primero que todo, la intención de no cometer estas prácticas, ¿verdad? Ya con eso ya recorrimos un largo trecho. Bien, hablemos primero de plagio. Entonces, este es el microíndice de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es plagio, por qué es una falta ética, los tipos de plagio y cuánto plagio es aceptable en CIMEL. Debido a que yo soy editora de CIMEL, vamos a hablar exactamente a qué se refiere, qué es ser aceptable. Y vamos a hablar un poco más del plagio en el siguiente tema, que es publicación duplicada. Entonces, ¿qué es plagio? Según esta referencia, el plagio es el robo de ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños y en general de todo aquello que puede ser considerado como propiedad intelectual académica ajena. Entonces, en pocas palabras, el plagio es apropiarme de todo lo que académicamente no es mío, ¿sí? ¿Por qué es una falta ética? Porque hace un doble daño. Y en esto vamos a estar enfocándonos durante toda la charla, porque pues precisamente es de bioética, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas prácticas son una falta ética? Primero voy a mencionar pero como les digo, voy a mencionar más del por qué es una falta ética cuando hablemos de la publicación duplicada. Entonces, ¿es un error o es una falta ética? Porque hace un doble daño. Se daña al autor original, pues está robando su trabajo, pero también es engañar al lector, al hacerle creer que está leyendo un trabajo original cuando en realidad no lo es. Entonces, tenemos estos tipos de plagio. Está el plagio completo, que es literal agarrar todo el trabajo de alguien más y hacerlo pasar como mío. Tal vez le cambio algunos detalles, pero toda la esencia de todo el trabajo va a ser el mismo. Está el plagio literal o el verbatim, que tal vez es el más frecuente, en el que las personas pues copian un párrafo, por ejemplo, una oración, y la copian y la pegan en su trabajo sin hacer la cita ni la referencia apropiada al trabajo original. Está el parafraseo sin citación, que esto en realidad pues sí es un engaño más elaborado, ¿verdad? Porque la persona agarra la idea, toma la idea, la parafrasea, la plasma en su trabajo, pero no es propio, ¿verdad? Hace pasar la idea como propia, pero en realidad no lo es.
Y pues esto es más difícil de detectar en trabajos o softwares, mejor dicho, antiplagio, porque es más fácil detectar el plagio literal por estos softwares. Entonces, este tipo de plagio suele detectarse después de haber sido publicado. O si en realidad la revista y los editores pues de verdad se sientan a ver exactamente qué artículos ha publicado, de qué contenido, si tienen algo similar, etcétera, o de los temas similares, ¿verdad? Que en realidad es un trabajo inmenso. Entonces, por eso es mucho más difícil detectarlo. Y también está el autoplagio, ¿verdad? En el que yo utilizo mi misma idea, ¿verdad? La idea que yo ya había publicado previamente, pero no me cito, ¿verdad? Estos son ejemplos de plagio completo. Estos son casos que ocurrieron en el British Medical Journal de reportes de caso. Entonces, para que vean que esto pues no solo pasa en revistas pequeñas o de mediano impacto, pues también pasa en revistas de alto impacto. Y estos pues fueron los artículos originales que se habían publicado unos años antes, ¿verdad? Se habían publicado en 2011, 2009, y en realidad les voy a comentar estos dos casos nada más, pero estos autores en realidad incurrieron en este error varias veces y en muchos más casos, pero solo les voy a comentar estos dos. Y bueno, pues estos autores habían publicado sobre estos temas, sobre un fibroma osificante periférico y también sobre un tumor odontogénico adenomatoide. Y resulta pues que estos autores pues tomaron estos artículos, estos casos, los modificaron un poco, ¿verdad? Por ejemplo, el primero le pusieron su manejo y al otro pues solo le agregaron que era pues maxilar. Además pues por supuesto de alguno que otro punto dentro del trabajo y lo publicaron. Se adueñaron por completo del mismo caso y lo publicaron en otra revista. También pues lo interesante de este grupo de investigadores es que pues precisamente fueron los mismos que incurrieron en esta práctica varias veces. Como les digo, ahorita solo les estoy mostrando dos, pero en realidad fueron varios casos más. Si ven, este primer autor es este de aquí abajo, este de aquí es este, ¿verdad? Este autor es este y este es este. Fueron exactamente los mismos 4 que incurrieron en esta muy mala práctica sobre plagio completo. Ahora, ¿cuánto plagio es aceptable? Cuando hablamos de aceptable, me refiero a que hay una cantidad de plagio que nosotros como editores aceptamos para continuar con el proceso editorial. O sea, si, por ejemplo, Simmel acepta el 10% de plagio, y me refiero a que si yo recibo un artículo, le hago un análisis antiplagio y me sale, por ejemplo, que ese artículo tiene 9% de plagio, yo digo, bueno, voy a comunicarme con los autores para que modifiquen ese 9% de plagio. O sea, no se puede quedar con ese 9%. Si recibo un artículo que tiene más del 10% de plagio, eso es un motivo de plano para rechazar el artículo. O sea, no tengo que hacer nada más, simplemente les informo que por la cantidad de plagio no fue aceptado. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los primeros pasos que yo, o sea, personalmente hago como editora antes de ponerme a revisar todo lo demás, ya entrar más en detalle y más a fondo en los detalles, pues obviamente de los trabajos. Esto es uno de los primeros pasos que yo veo. Si tiene un plagio mayor al aceptado en esta revista, ¿verdad? En Simmel, porque si tiene más, de nada sirve que yo me dedique a hacer lo demás, porque este es un motivo de rechazo de entrada, ¿ya? Otras revistas aceptan 5%, ¿verdad? De plagio, otras aceptan un poco más de 10%, eso va a depender de cada revista. Ahora vamos a hablar de publicación duplicada. Aquí concateno un poco lo que tiene que ver con plagio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué es una publicación duplicada, porque es una falta de ética, los criterios de publicación duplicada y también qué no es una publicación duplicada. Vamos a hablar otro poco más de las consecuencias que tiene tanto para las revistas como para los autores incurrir en este error de publicación duplicada. ¿Y qué es esto?
Y no solo publicación duplicada, también vamos a hablar de las consecuencias de publicar con plagio, ¿sí? Bueno, entonces, la publicación duplicada es una publicación que se sobrepone sustancialmente a una previamente publicada, sin una clara y visible referencia a la publicación previa. Esto es importante, ¿ya? Es publicar 2 veces el mismo trabajo. En 1969, el editor en jefe de la New England Journal of Medicine, Franz Ingelfinger, decidió publicar una regla para la revista. Y él dijo que un manuscrito solo puede ser considerado para publicación si su contenido no ha sido publicado previamente, ¿verdad? Solo se va a publicar el artículo que no haya sido publicado antes. Y a partir de ese año, a partir de 1969, otras revistas optaron por adecuar esta revista a sus propias revistas. Y desde ese entonces esto ha sido la regla en cada revista, para evitar precisamente la publicación duplicada. Porque esto es una falta ética. Primero, hace que los editores de las revistas pierdan su valioso tiempo y recursos limitados para evaluar trabajos que ya han sido evaluados por otros editores y que ya están publicados. Entonces, recuerden el por qué les dije que la publicación con plagio era un problema ético. Uno, es una doble falta, tanto para el lector como para el autor original. Pero no solo eso, publicar con plagio o hacer una publicación duplicada es una falta ética por esto también, por las implicaciones que tiene para las revistas, para otros autores que buscan publicar y para los análisis de estos datos, que ahorita los voy a mencionar. Entonces, nosotros como editores no solo tenemos un artículo que revisar, ¿verdad? Por lo general tenemos varios artículos al mismo tiempo que tenemos que revisar y a todos les tenemos que dedicar tiempo. Es un análisis profundo que se tiene que hacer con cada artículo para darle la retroalimentación a los autores, además de la retroalimentación de los revisores por pares. Todo eso lleva mucho tiempo, además de recursos, por supuesto, que se van a perder porque vamos a ser 2 personas que estamos revisando el trabajo al mismo tiempo, y eso es importante que lo recalque ahorita. A veces el error de la publicación duplicada se da porque los autores mandan el mismo artículo a 2 revistas al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, o en un periodo en el que no han aceptado primero no han aceptado el manuscrito en la primera revista, y piensan que se van a tardar más, entonces mejor lo mandan a la otra y ven en cuál se publica más rápido. Eso es en realidad un problema, porque nosotros como editores no tenemos la forma de saber que los autores incurrieron en esta falta. Sí, no podemos saber, más allá de que ellos digan que así es, ¿verdad? Que eso es un requisito que se les pide cuando mandan su trabajo, que declaren que solo lo han mandado una vez, pero no siempre pasa, y por eso es que estamos analizando esto, ¿sí? ¿Qué otros problemas hay? Que les van a quitar la oportunidad a otros autores de publicar sus trabajos. ¿Por qué? Porque ahora estamos ocupados revisando el trabajo que ya se había mandado previamente a otra revista. Entonces, los autores que sí decidieron hacer pues bien las cosas y solo lo mandaron a una revista, ahora tener que esperar a que nosotros nos desocupemos viendo el trabajo que están viendo otras personas u otros editores al mismo tiempo, ¿verdad? Además, pues esto puede afectar, como les dije, seriamente el análisis de las bases de datos, y esto lo considero como una de las faltas más graves, porque, por ejemplo, los estudios como los metaanálisis tienen que tener la cautela de no incluir trabajos duplicados o publicaciones duplicadas, porque eso va a inflar el efecto que están estudiando. Y eso al final, pues nosotros tomamos los metaanálisis como una base fundamental, ¿verdad?, de la evidencia, y puede que estén sesgados precisamente por esa falta ética. Bueno, algunos criterios para publicación duplicada: los tamaños de la muestra de ambos estudios pues van a ser similares, la metodología va a ser idéntica o casi idéntica, los resultados son similares, hay al menos un autor en común en ambos estudios, ¿verdad? Porque si no hubieran autores en común sería probablemente el caso de un plagio completo, ¿verdad? Y que haya poca o ninguna información relevante que sea aportada en esta segunda publicación.
Entonces, este es un caso que lo van a, yo les recomiendo que paren el video en el momento en el que lo vean, ¿verdad? Y puedan chequear estas columnas. Esto sucedió este es un caso que ocurrió en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, donde ya habían mandado un artículo previamente a esta revista, al Public Health Nutrition. Y algo importante que tomen en cuenta es esto, las fechas de envío y de aceptación, porque la columna A, por decirlo de esta forma, o el artículo A, esto es como que el abstract en inglés, y la columna de en medio es el abstract en español. O sea, estas dos columnas son lo mismo, ¿sí? Y el artículo B es el que reciben en la revista peruana. Entonces, si ven, el primer artículo que se envió fue la versión en inglés a esta revista en enero de este año, o perdón, pues del 2016. Pero lo reciben en la revista peruana el 20 de junio, ¿verdad? Entonces ya lo habían mandado primero a la revista del Public Health Nutrition y si se dan cuenta lo aceptaron el 8, o sea, el 1 de agosto de ese año. Y eso quiere decir, si ustedes lo comparan con la fecha de envío a la segunda revista, que lo habían enviado antes de que fuera aceptado en la primera revista. Entonces, puede que se hayan desesperado, esa es mi teoría, ¿verdad? No lo sé, eso no es oficial, pero tal vez se desesperaron del proceso, ¿verdad? Dijeron, ya pasaron 6 meses, no nos han dado bien una respuesta, mejor mandemos la otra. Y pues al final todo se complicó, ¿verdad? Porque lo pararon publicando en ambas revistas. Entonces, les recomiendo que detengan el video, que puedan comparar bien ambas columnas, tanto la central como la B o la última, van a ver que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo redactado de forma distinta, tienen la misma metodología, casi los mismos autores, en el segundo no incluyen 2 autores, pero todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Igual aquí todo lo mismo, la misma fuente de financiamiento. ¿Y en qué paró? En que ese artículo pues fue retractado. ¿Verdad? Fue retractado la revista peruana de medicina experimental porque ahí fue donde se había publicado de último, por decirlo de esa forma. El artículo original tuvo que quedarse, ¿verdad? Pero el duplicado es el que se tuvo que retractar. Ahora, que no es una publicación duplicada cuando los autores tienen el permiso explícito de la primera revista. O sea, hay publicaciones duplicadas que son éticas y estos son los criterios. 1, tener el permiso explícito de la primera revista para publicar en el mismo artículo en una segunda revista, para alcanzar una población distinta. Puede que sean idiomas distintos, públicos distintos o países distintos que les interesa el mismo tema. Además, se respeta la prioridad de publicación de la primera revista por al menos una semana, pero puede que se llegue a un acuerdo distinto entre revistas. Tanto el título como el pie de página de la segunda publicación dejan en claro que se trata de una segunda publicación de un original previo, ¿sí? Tiene que tener claro y visible que es una segunda publicación de otro ya publicado y además, pues la segunda publicación debe reflejar fielmente los datos de la primera. Entonces, este es un caso de una segunda publicación basada en una primera. La segunda versión pues, fue publicada también en la revista peruana de medicina experimental, basado en un primer artículo que se había publicado en The Lancet. Y aquí está la referencia clara a la primera. Entonces, eso es ético. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para las revistas de publicar artículos con plagio o artículos duplicados? Primero que todo, pues puede hablar de cierta forma de la calidad editorial de cada revista. Esto es aplicable sobre todo cuando el artículo ya había sido publicado previamente y lo vuelven a mandar a otra revista. ¿Por qué? Porque si ya estaba publicado previamente, o sea, ya estaba claramente publicado y no lo detectaron en el proceso editorial, pues sí quiere decir que esa revista tiene que trabajar en eso, ¿verdad? En detectar esos casos, pero en realidad si el autor incurre en esta falta de que manda el artículo a 2 revistas distintas o a más revistas a la vez o casi al mismo tiempo o antes de la fecha de publicación de la primera revista,
en realidad va a ser bien difícil. No es, la verdad es casi imposible detectar esos casos porque no hay una forma en la que como revistas nosotros podamos saber qué títulos están revisando en otras revistas, ya previo a publicar. Entonces, hasta cierta forma podría hablar de la calidad editorial, como les digo, en ciertas circunstancias, pero también va a aumentar el gasto editorial porque ahora pues la revista va a tener que hacer notas de retracción. Además, todo el tiempo y los esfuerzos que se invirtieron en revisar el artículo se van a perder. Y también, pues por último, puede llegar a disminuir la credibilidad de los lectores en la revista. Ahora, ¿qué consecuencias pueden tener los autores de incurrir en esta falta del plagio o artículos duplicados? Pues primero que todo va a afectar su reputación. Las instituciones afiliadas tomarán acciones para sancionar a los autores involucrados porque nosotros como editores tenemos la obligación de comunicarnos con las afiliaciones de los autores para que ellos, pues, las instituciones puedan hacer las investigaciones correspondientes sobre el caso. También se les va a dificultar como autores tener acceso a grants o a financiamientos de investigación y se les va a dificultar también la aceptación de futuros artículos en revistas para publicación. ¿Por qué? Porque también como editores hacemos una investigación de los autores de los manuscritos. Necesitamos ver con quiénes han trabajado, qué prácticas han tenido. Si, como verán en un momento, pues todo lo que está en el internet se queda en el internet, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enterar si ya tienen artículos retractados, por qué fueron retractados. Entonces, si ya tienen un historial en ese punto, pues en realidad va a ser mucho más difícil que una revista pues vaya a aceptar un trabajo, van a ser mucho más meticulosos. No es que no lo sean, pero ahora van a hacerlo mucho más al momento de revisar y analizar la propuesta de publicación. Pues como les digo, para que vean que no todo se queda pues sin justicia, ¿verdad? Existe esta oficina de integridad en investigación en Estados Unidos, del Health and Human Services, y ellos pues se dedican a ver la integridad en investigación literal. Entonces ellos tienen a su cargo pues la investigación de casos de autores pues que han incurrido en faltas éticas y en los casos que van a ver en esta página ya van a ser casos que ellos han investigado y que ellos han comprobado fielmente que los autores en cuestión pues sí cometieron alguna falta ética en investigación. Y este es un caso, por ejemplo, que solo brevemente voy a mencionar el por qué tuvo que ser retractado algunos de sus artículos y verán que incurrió en plagio, en fabricación, que esto lo vamos a hablar en un momento, plagio de imagen, plagio de imagen, plagio de gráfica, ¿verdad? Entonces sí, son cosas que se toman en cuenta, son cosas que sí tienen sus consecuencias, ¿verdad? Si yo busco a un autor en PubMed, por ejemplo, verán que de los primeros artículos que van a aparecer en la búsqueda van a ser los retractados y no solo en PubMed, también en Google Scholar, ¿verdad? Como pueden ver acá. Ahora, hablemos de autoría inadecuada, ¿verdad? Vamos a hablar de por qué importa este tema. Vamos a hablar de quién es un autor, también unas pinceladas de quién es un autor corresponsal. Las personas que no pueden ser autores precisamente, sino que pueden ser reconocidos solo como colaboradores o en agradecimientos. También qué tipos de autorías inadecuadas hay y algunos datos pues publicados sobre este tema. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la autoría? Porque en realidad es un arma de doble filo, ¿verdad? La persona que es autora va a obtener el crédito, ¿verdad? Eso en realidad pues va a tener implicaciones académicas, sociales y financieras importantes, pero al mismo tiempo la persona que es autora también es responsable del material que publica, ¿verdad? Entonces pues se han generado varios listados y varios checklists para determinar quién puede ser autor, quién no. De los más utilizados es de estos, ¿verdad? Del Comité Internacional o de la Comisión Internacional de Editores de Revistas Médicas. Del ICMJE, ese es de los más usados, sin embargo hay otros
dependerá de cada revista. Entonces, a la revista a la que vayan a mandar su manuscrito, pues la tienen que revisar para determinar quién va a ser autor o no. Pero en realidad, pues el objetivo principal de estos checklists de autoría, pues es asegurar que las personas que brindaron un aporte intelectual sustancial obtengan el crédito por su trabajo, ¿sí? Pero que a la vez, pues ellos entiendan y comprendan que son los principales y únicos responsables del contenido que publican. Ahora bien, ¿quién es autor? De acuerdo al ICMJE, tiene que cumplir con los 4 criterios que les voy a mencionar. No puede ser solo 1, 2, 3, tienen que ser los 4. Tiene que haber contribuido sustancialmente a lo siguiente: a la concepción o el diseño del trabajo, o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos del trabajo. O sea, tuvo que haber hecho aunque sea uno de estos y tuvo que haber trabajado en la redacción del manuscrito y la revisión crítica de su contenido intelectual y tuvo que haber aprobado la versión final del trabajo para ser publicado y tiene que estar de acuerdo en ser responsable de todos los aspectos del trabajo y asegurar que todas las preguntas relacionadas con la exactitud y la integridad de cualquier parte del trabajo sean apropiadamente investigadas y resueltas. Si alguien cumple con esos 4 criterios, tiene derecho a ser autor, ¿sí? Además, pues, de acuerdo también a la ICMJE, se espera que los autores puedan identificar qué aportes tuvieron sus otros coautores. Entonces, todos los autores deben tener la confianza que todo el trabajo que hicieron sus compañeros autores, pues, tuvo integridad. Ahora, todos los individuos que cumplen con el primer criterio, ¿sí? Ya sea que hayan tenido la idea o que hayan diseñado el trabajo, que hayan participado en la adquisición, análisis o interpretación de los datos, cualquiera que haya trabajado en ese primer punto tiene el derecho de participar en los otros 3, ¿sí? ¿Quién es un autor corresponsal? Es la persona que va a tomar responsabilidad de las comunicaciones con la revista en todo el proceso, desde el envío del manuscrito, la revisión por pares, durante el proceso de publicación y aún después de publicado. O sea, ser autor corresponsal es una responsabilidad de por vida, ¿sí? Y esta persona pues también se va a encargar que todos los procesos administrativos se completen apropiadamente. Nosotros nos vamos a comunicar a través del autor corresponsal, como les digo, desde el envío hasta aún después de haber publicado el artículo, ¿ok? Ahora, no todas las personas van a ser autores, ¿verdad? Quienes no cumplan con los 4 criterios no pueden ser autores, pero si cumplen algunos criterios, algunos de esos 4 pueden aparecer en agradecimientos. Quienes no pueden ser autores, por ejemplo, los que trabajaron en la adquisición del financiamiento, eso no les da pues, la potestad de ser autores. Tampoco las personas que supervisen de forma general el grupo de investigación o que hayan brindado un apoyo administrativo general, y tampoco personas que hayan apoyado únicamente en la redacción, en la edición técnica o edición del lenguaje, la corrección del texto, porque esos no son aportes intelectuales, solo es la corrección y del texto en sí. Ahora, hay tipos de autorías inadecuadas y estos, pues, como es el tema de hoy, ¿verdad? Pues no son éticos y deben evitarse a toda costa. Y en realidad podemos dividir estas autorías inadecuadas en 2 grupos. En el grupo de personas que merecen ser autores, que trabajaron en todo el proceso de la formación del manuscrito, pero que no se les da la autoría. Y las personas que no merecen ser autoras, que no cumplen con todos los criterios, pero que aún así se les da la autoría. Entonces, al primer grupo que les menciono, a los que sí cumplen con todos los criterios, pero no son autores, se les llama autores fantasma.
Entonces, pues estos participaron sustancialmente en la investigación y merecen ser autores, pero no son reconocidos como tales, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Y en realidad, pues en ambos, tanto en la autoría fantasma como en el otro grupo, que podríamos englobarlos como en una autoría honoraria, en ambos grupos, pues tiene mucho que ver una dinámica de poder y presión, ¿verdad? Por ejemplo, en la autoría fantasma puede ser que el autor subordinado pues no tiene mucho poder y su jefe pues le da la orden de hacer el trabajo, pero el que va a ser autor va a ser el jefe, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un caso, o puede que un autor renuncie voluntariamente a su autoría, sobre todo en casos en los que los resultados puedan ser controversiales o que puedan ser dudosos y que ellos consideren que eso pueda afectar su carrera profesional. Y también puede ser que hayan autores fantasma para evadir posibles conflictos de interés. Por ejemplo, una farmacéutica le paga a un investigador para hacer un tipo de investigación, toma toda la iniciativa, hace todo lo necesario para llevar a cabo la investigación, hace el análisis de datos, pues obtiene lo que necesita y al momento de la autoría él se retira. ¿Por qué? Porque si él fuera autor o ella fuera autora, tiene que reportar en su conflicto de interés que la farmacéutica le pagó por hacer la investigación y eso pues podría ser problemático. Entonces, esas pueden ser las posibles dinámicas de la autoría fantasma. Y como les digo, está este otro tipo de autoría, por ejemplo, la autoría invitada. Estos ya son grupos en los que pues no merecen ser autores, pero se les brinda la autoría. Por ejemplo, la invitada es únicamente con la expectativa de que al añadir a este autor el manuscrito pues tenga más probabilidades de ser publicado o que este autor pues aumente el prestigio percibido por el trabajo. También está la autoría honoraria, como les comentaba. Pues esta se le brinda a una persona únicamente por tener cierta relación con el proceso de investigación, pero en realidad no cumple con los criterios. Por ejemplo, que se le brinde esta autoría al director del laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? De donde se llevó a cabo, o al jefe del departamento, cuando en realidad pues no cumple con todos los criterios. También pues existen otros tipos de autoría que se han pues descrito, por ejemplo, la autoría a la venta, donde personas que no tuvieron nada que ver con el trabajo, pues intentan comprar su lugar en la autoría. O, por ejemplo, que los autores le brinden autoría a sus parejas o a sus hijos cuando ellos no tuvieron nada que ver, tal vez hasta ni tienen algo que ver con investigación. Entonces, pues también con respecto a las dinámicas de este tipo de autoría, puede ser también que un superior le exija a su subordinado la autoría en cambio de su trabajo. Por ejemplo, si no me haces autor, te despido, ¿sí? O como un favor por supervisar el trabajo, o que sea a cambio del financiamiento del trabajo, ¿ya? También puede ser que se les brinde de forma voluntaria, precisamente por lo que les comentaba, porque al incluirlos pues va a subir la reputación o va a ser más probable que el trabajo sea publicado, también es probable que el trabajo reciba más número de citaciones y eso pues también mejora algunas métricas de los autores. Además pues puede que se busque también una relación recíproca entre autores. Por ejemplo, yo en mi artículo que estoy redactando ahorita te voy a incluir a ti como autor, pero en tu trabajo que tú estás haciendo, tú me incluyes como autora, ¿verdad? Entonces se hace un como intercambio de autorías. Entonces todo eso pues no es ético, ¿verdad? Este es un artículo que se publicó donde intentaron medir pues la frecuencia de estas faltas éticas. Ellos mandaron una encuesta a los autores de al autor corresponsal precisamente de las revistas pues que ellos escogieron. En este caso pues fueron estas 6 que fueron de alto impacto y les preguntaron por pues precisamente por el artículo en cuestión y si ellos recordaban si habían incurrido en alguna de esas faltas éticas. Vemos
que el 17.6% de los artículos que se analizaron para autoría honoraria incurrieron en esta falta y el 7.9% incurrieron en autoría fantasma. En todo tipo de artículo que ustedes lean con respecto a este tema van a notar que la autoría honoraria es más frecuente que la autoría fantasma, sin embargo, pues esta nunca es cero, ¿verdad? Siempre existe esta práctica. Y además, pues este tipo de estudio, pues siempre tendrá algún tipo de limitación, ¿verdad? Por ejemplo, al incluir solo revistas de alto impacto, pues solo va a reflejar probablemente, ¿verdad? En cierta medida la actividad que se tiene de estas faltas éticas en revistas de este calibre y no precisamente va a reflejar estos comportamientos en revistas de mediano o pequeño impacto, probablemente estos sean más prevalentes en esas revistas, ¿verdad? También, pues en el momento de hacer este estudio en forma de encuesta, pueden haber dos detalles a tomar en cuenta. Uno, que los autores pueden estar sesgados en dos puntos. Pueden estar sesgados en el sentido que quieren proyectar que no participaron tanto en este tipo de mala conducta, a pesar de que la encuesta fue anónima, puede que simplemente pues quieran dar a entender que no participaron tanto en este tipo de prácticas y por ende haya cierto sesgo. Y también al preguntarle de investigaciones que fueron llevadas a cabo un año antes, es probable que ellos también tengan cierto sesgo al no recordar con precisión lo que ocurrió para esos estudios, ¿verdad? Sin embargo, pues esto solo para recalcar más que todo la prevalencia de la autoría honoraria más que la fantasma. Ahora, hablemos de conflictos de interés. La definición de les voy a mencionar un caso representativo, la percepción de los conflictos de interés, qué hay que evitar en estos casos y un documento que tiene publicado la ICMJE sobre este aspecto. Entonces, ¿qué es un conflicto de interés? Esto va a ocurrir cuando el juicio del profesional sobre un interés principal se vea afectado por otro. ¿Sí? Por ejemplo, un interés principal va a ser el bienestar de los pacientes, la validez de la investigación, pero voy a estar sesgada por otro interés como mi ganancia financiera. ¿Sí? Entonces, es importante que les comente ahorita que la percepción del conflicto de interés es tan importante como la existencia de un verdadero conflicto de interés. Simplemente con que exista una percepción de que algo no está bien, es suficiente para poner en duda la calidad del artículo. Entonces, este es un caso, la verdad es que este fue un caso bastante controversial en su momento. Pues él fue Jesse Helsinger, si no estoy mal así se pronuncia, ¿verdad? Pero este paciente o esta persona pues tenía una enfermedad rara, tenía deficiencia de ornitina transcarbamilasa, que pues esta enfermedad pues provoca que hayan concentraciones bueno, en realidad letales de amoníaco, solo que pues él tenía una condición leve y por eso pues bueno, uno estaba vivo, ¿verdad? Y estaba vivo pues manejando una dieta baja en proteínas y múltiples medicamentos, ¿verdad? Pero la Universidad de Pensilvania estaba trabajando en una forma de componer el gen OTC, que es precisamente el que codifica esa enzima. Y ellos pues lo que hacían era que inyectaban copias de ese gen en pacientes a través de adenovirus inactivos. Entonces el adenovirus infectaba el hígado y pues ahí se esperaba que se hiciera pues el acople del ADN y que eso pues mejorara de cierta forma la clínica del paciente. Entonces, la verdad es que fue un caso bastante complejo. Este paciente a los 4 días presentó falla multiorgánica, presentó muerte encefálica y en realidad pues este estudio tuvo varias acusaciones, ¿verdad? Tuvo varias acusaciones de ética. Por ejemplo, que no se les brindó el seguimiento inmediatamente de los efectos adversos a la FDA o que también pues
no detuvieron el estudio al presentar reacciones tóxicas y tampoco pues brindaron un consentimiento informado adecuado sobre los efectos adversos en humanos y animales, porque ya se habían detectado, sobre todo en animales, ya habían fallecido 2 monos en pruebas, y en humanos pues hubo datos pues diversos. Entonces, o sea, aparte de todo esto, mi punto es este, que también fueron acusados de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el investigador principal pues tenía una participación económica en la tecnología de esta terapia genética que se estaba estudiando, y también la universidad en cuestión pues también poseía acciones en la empresa que estaba vinculada a esta terapia genética. Entonces, pues el consentimiento informado indicaba que tanto el investigador como la universidad pues se iban a beneficiar económicamente del resultado del estudio, pero el consentimiento informado no indicaba la naturaleza de los ingresos ni su magnitud. ¿En qué paró todo este caso? Pues en enero del 2000 la FDA suspendió las investigaciones en humanos de esta institución de la Universidad de Pensilvania, y al final pues terminaron cancelando el programa. También la FDA acusó al investigador principal de múltiples malas conductas en investigación, y en 2005 pues tuvo que acceder a no realizar más investigaciones en humanos por al menos 5 años, pero por supuesto el daño a su reputación es permanente. Y la universidad pues tuvo que pagarle al gobierno de Estados Unidos un acuerdo de más de $500,000, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues en parte lo que les comentaba, ¿verdad? Cómo se afecta no solo el autor, no solo a la institución, también a los pacientes, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, la percepción de los conflictos de interés es importante. ¿Por qué? Porque la divulgación completa de los conflictos de intereses por parte de los autores van a demostrar su compromiso con la transparencia, y eso va a ayudar mucho a mantener la confianza del público general y en los lectores en el proceso científico. Ahora, existen pues conflictos de intereses principalmente financieros, ¿verdad? Como el empleo, acciones, honorarios, patentes, testimonios pagados y consultas, que son considerados como los que más probablemente socaven la credibilidad de los autores, las revistas y la ciencia en sí. Por supuesto, hay otros intereses o conflictos de intereses no financieros, por ejemplo, que yo revise trabajos de autores que yo conozco, o que, por ejemplo, los conozco y tengo cierta rivalidad y por eso voy a dificultar, por ejemplo, el proceso de publicación, etcétera, que eso ya es más guías para editores, ¿verdad? Cómo manejar eso, pero al menos para concepto de autores, este es el más importante, ¿verdad? Los intereses financieros. La ICMJE recomienda a los autores que no se asocien con patrocinadores que interfieran con su capacidad para acceder a los datos del estudio, o que interfieran con su capacidad para analizar e interpretar los datos, o que interfieran con la preparación y publicación del manuscrito, independientemente de la revista y del momento en el que decidan hacerlo. ¿Por qué? Porque estos acuerdos pues van a violar el principio de libertad académica. Y este es el documento que ha publicado el ICMJE para que las revistas pues puedan tomarlo como referencia, y si quieren pues de una vez así tal y como ellos lo publicaron, para que los autores reporten sus conflictos de interés en distintas categorías, ¿verdad? Tienen que mencionar la entidad con la que están relacionados y especificar exactamente pues cuál es su participación o cómo se benefician ellos de esa asociación. Y por último, ya estamos hablando de la fabricación y falsificación. Vamos a hablar de las definiciones de ambos términos porque es importante evitarlo y detectarlo, y les voy a dar unos ejemplos de estos casos. Gracias a Dios, pues este tipo de actividad no es tan frecuente, sin embargo, sí ocurre, y por eso es que se los estamos mencionando hoy. Sin embargo, es una falta, o sea, sumamente grave, ¿ya? ¿Qué es la fabricación? Literalmente, pues es inventarse los datos y los resultados y publicarlo, ¿sí? Literal, ellos se pueden inventar un estudio completo, ¿sí? Se pueden inventar los resultados de un estudio
Incluso pueden inventar, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorios basados en revisiones retrospectivas, y por eso les pongo una imagen de una impresión en 3D, porque literal una impresión en 3D ocurre sin nada previo más que el diseño computacional. Empieza de cero, ¿verdad? No hay un molde. Pues eso es la fabricación, es empezar de cero, es inventárselo todo. Y la falsificación es distinta porque en este caso sí existe. Por ejemplo, de los datos que obtuvieron del estudio, pues deciden modificar algunos de esos datos para que compruebe la hipótesis que ellos quieren, ¿verdad? O que soporte la hipótesis que ellos quieren. Entonces, involucran manipular materiales, equipos o procesos de investigación, cambiar u omitir datos o resultados de manera que la investigación no se represente con precisión ya publicado, ¿sí? Para que al momento que se presenten los resultados, se presente lo que los autores quieren. Ellos modifican parte de los datos para que eso refleje lo que ellos quieren. Entonces, esto puede ser muy sutil, puede ser resultado de una manipulación ingeniosa, ¿sí? Ya sea por investigadores o los analistas de datos o incluso asistentes de laboratorio, sí, que van a intentar, pues, esas, como les digo, son muchas teorías de la dinámica del por qué esto pasa. No voy a entrar en profundidad en esos temas. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque es una falta ética, porque va a afectar adversamente la base de las buenas prácticas clínicas, ¿sí? También va a llevar a prácticas médicas equivocadas e inefectivas o a la aprobación de medicamentos dañinos. Y también, como ya les he comentado, pues va a traer una mala reputación a los autores, a las instituciones involucradas, y puede que ya no les brinden el mismo apoyo en financiamiento. Este es un caso que se retractó hace poco, en abril de este año. Fue de un artículo que se publicó en 2013. La nota de retractación dice el por qué. Dice que se duplicaron imágenes de los Western blots, de ciertas imágenes, y además pues se menciona que se falsificó o se fabricaron los datos de los Western blots de ciertas figuras, ¿verdad? Entonces, pues les pongo esta imagen solo para comentarles que en realidad la búsqueda de estos casos de fabricación o de duplicación, de mala práctica en imágenes, pues sí requiere de un análisis detallado, ¿verdad? Porque en estas dos imágenes hay Western blots que son los mismos, sí, solo que las personas que falsifican estas imágenes, pues tienen el ingenio de modificar un poco, por ejemplo, la dirección de la imagen, la atenuación, hacerlo un poco más grueso, un poco más oscuro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto se hace pues con personas pues que se dedican tal vez no de lleno a hacerlo, pero que sí tienen experiencia en detectar estas imágenes, y se tiene que tener también la sospecha de que los autores han incurrido en esta falta. Este es otro artículo que también fue retractado. Este se había publicado el artículo se había publicado en 2016, se retractó en 2020. ¿Por qué? Porque también los autores habían incurrido en la fabricación y falsificación de los datos, ¿verdad? Aquí explican en dónde se encontraban esos errores, además de otros casos de falsificación, sobre todo en imágenes. En este no van a encontrar el PDF, ellos incluso borraron el PDF o lo quitaron del acceso público. Entonces, eso tiene fuertes implicaciones, porque en realidad incluso a veces surgen teorías conspirativas derivadas de estas retracciones. Entonces, por eso les comento que es tan importante evitar este tipo de faltas éticas, ¿ya? Entonces, pues ya los puntos finales, mis recomendaciones son las siguientes. Para evitar el plagio, pues es necesario utilizar técnicas de redacción para evitar el plagio, ¿verdad? Técnicas apropiadas, ustedes escribir lo que ustedes entienden de la idea, no copiar y pegar, citar siempre de la fuente original. Hay que utilizar programas antiplagio para detectarlo previo al envío de las revistas, porque como les comento, es un motivo de rechazo inmediato. También para evitar la publicación duplicada,
Se pueden mandar los manuscritos a solo una revista a la vez, no mandarla a más, sino mandarla después a otra revista cuando ya tengan la respuesta negativa de la primera revista, ¿verdad? También, en cuanto a la autoría inadecuada, les recomiendo que lleguen a un acuerdo desde el inicio de la investigación sobre quiénes van a ser autores, el número de autores, el orden en el que van a aparecer, quién va a ser el autor corresponsal, quién va a ser el autor senior, que es el último, ¿verdad? Y este acuerdo, pues de preferencia, si pueden documentarlo, ¿verdad? Si puede ser con un documento firmado por todos los miembros en cuestión. Para evitar problemas en los conflictos de interés, es importante que ustedes divulguen de forma completa y transparente todos los conflictos de interés que posean, porque así el lector pues va a tener el privilegio de decidir pues o de sacar sus propias conclusiones. Y ya por último, para evitar la falsificación y fabricación, bueno, uno, como les comentaba al principio, es no tener la intención de hacerlo, uno. Y dos, para evitar malos entendidos y también para facilitar el escrutinio público de los datos, yo les recomiendo que ustedes hagan públicas sus bases de datos, ya sea a través de la revista. A veces las mismas revistas facilitan el enlace y ustedes solo pues comparten su base de datos y ellos lo suben a la página o tal vez ustedes lo pueden subir a un repositorio de bases de datos. Y también pues si ustedes utilizan imágenes, como los Western blots que les comentaba. Esto es bien importante porque incluso ahorita hay un estudio en Alzheimer que se está estudiando también por falsificación derivado de imágenes, ¿sí? Entonces, es importante que si ustedes utilizan imágenes en sus estudios, que adjunten como datos suplementarios las imágenes crudas, no modificadas, ¿ya? Porque eso les va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Entonces, esa es toda la presentación. Les agradezco mucho su atención.